¿Qué tal, doctores? Vamos a hablar un poco acerca del diagnóstico, tratamiento, prevención de la lumbalgia aguda y crónica en el primer nivel de atención. Un servidor, doctor Roberto Toledo Liscano. ¿Sí? Para hablar un poco acerca de este tema, es muy importante conocer un poco acerca de la anatomía básica de la columna vertebral, que sabemos que está compuesta por 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, las sacras y el coxis. ¿Sí? De igual manera, la anatomía básica de una vértebra, sabemos que se compone de una apófisis espinosa, una apófisis transversa, un agujero vertebral, que es donde pasa la médula espinal, ¿sí? Y propiamente el cuerpo vertebral. ¿Sí? Podemos ver que la anatomía de las vértebras va cambiando de acuerdo al nivel en el que se encuentre. Por ejemplo, es diferente una vértebra a nivel cervical que una vértebra a nivel torácico. De igual manera, pues la importancia de los dermatomas. ¿Sí? Los dermatomas pues son los nervios que de alguna manera pues se distribuyen a lo largo de todo el organismo, en todo el cuerpo, y nos brindan información importante sobre el origen del dolor, ¿sí? Como lo podemos ver en la siguiente imagen, ¿sí? Cómo están distribuidos los diferentes dermatomas, que igual van acorde pues, a la columna vertebral y a nivel de la columna vertebral en que se encuentren, ¿sí? Bueno, vamos a... ¿sí? Por ejemplo, en esta tabla podemos ver las diferentes estructuras que inervan los dermatomas. Por ejemplo, L1, la cara anterior del muslo; L2, cara lateral del muslo; L5, el dorso del pie en la tercera unión metatarsofalángica. ¿Sí? Entonces, un paciente que nos refiere dolor a este nivel, muchas veces pues el origen del dermatoma pues es a nivel de L5. Entonces nos propicia una idea del dolor cuando hacemos semiología del dolor al momento de la exploración física del paciente. Entonces es muy importante tener en cuenta esta parte. Bueno, ahora sí, para entrar de lleno al tema de lumbalgia, vamos a ver las diferentes causas de la lumbalgia. En un 90% son de causa mecánica, ¿sí? Generalmente viene propiciado por factores como el sobrepeso, la obesidad en los pacientes, o por algún tipo de movimiento mal hecho por parte del paciente. Por ejemplo, cuando en su trabajo recogen objetos pesados, muchas veces no tienen la adecuada forma de hacerlo, ¿sí? Tienen que hacerlo de una forma adecuada en la cual no comprometan a la columna vertebral y no les genere lumbalgia, ¿sí? Son las famosas medidas de higiene postural. Dentro de otras causas, encontramos las fracturas vertebrales en un 5%. Como podemos ver, no son tan comunes, sin embargo hay que tenerlas en cuenta en el caso de pacientes que han tenido, por ejemplo, traumatismos, accidentes automovilísticos, en motocicletas, no hay que descartarlas. Otras causas, enfermedades sistémicas, por ejemplo el cáncer, ¿sí? Metástasis a nivel lumbar, por supuesto, ¿sí? Enfermedades igual infecciosas, por ejemplo la enfermedad de Pott, la cual es una complicación de la tuberculosis, ¿sí? Que es una infección localizada a nivel vertebral, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la sospecha clínica que nosotros tengamos con el paciente, pues vamos a ir viendo más o menos la probable causa de la lumbalgia en el paciente. Dentro de los factores de riesgo encontramos principalmente lo que les comentaba: la obesidad, el sedentarismo, la mala postura corporal. ¿Sí? Muchas veces los pacientes no tienen adecuadas medidas de higiene postural, lo cual generalmente hace que ellos padezcan de lumbalgia. ¿Sí? Como lo podemos ver en la siguiente imagen, el tipo de trabajo que desempeñan los pacientes. Por ejemplo, un paciente que es albañil, ¿sí? Que están haciendo actividades muy pesadas, recoger bultos de cemento, objetos muy pesados, muchas veces no lo hacen con la postura adecuada y esto a su vez genera que padezcan lumbalgia, ¿sí? O de igual manera la guía práctica clínica recomienda factores psicosociales como por ejemplo la depresión
problemas laborales, ¿sí? Muchas veces tienen mucho que ver con la lumbalgia en los pacientes, por eso es muy importante indagar todos estos aspectos a la hora de ver al paciente. Dentro del interrogatorio, pues primero comenta la guía de práctica clínica, hay que categorizar al paciente y hay que colocarlo dentro de estas tres tipos de lumbalgia. El más común es el lumbalgia específico, el cual como tal no tiene un origen específico, sin embargo pues suele ser a nivel osteomuscular. El dolor lumbar asociado a radiculopatía, que es cuando el paciente refiere un dolor, una paresia a nivel de alguna extremidad, o asociado a una enfermedad sistémica, por ejemplo, el paciente tenga factores de riesgo para cáncer, que el paciente refiera que ha perdido peso en los últimos meses, que ha tenido fiebre, ¿sí? Cosas que nos hagan pensar en una enfermedad sistémica. De igual manera, pues es muy importante la semiología del dolor, ¿sí? En todo paciente con dolor, pues hay que hacer la semiología, principalmente la localización del dolor. Muchas veces nos van a referir dolor a nivel lumbar, cuánto tiempo lleva de evolución, esto para clasificarlo si es una lumbalgia aguda, subaguda o una lumbalgia crónica. De igual manera es muy importante indagar sobre la irradiación, preguntarle al paciente si el dolor se le va o se le corre hacia alguna pierna, si es de tipo mecánico o inflamatorio, ¿sí? Para descartar enfermedades autoinmunes, por ejemplo la espondilitis anquilosante, y cuáles son los factores que lo desencadenan y cuáles lo disminuyen. Es muy importante indagarlo a la hora de hacer semiología del dolor. En el caso de un paciente con sospecha de neoplasia, lo vamos a tener un paciente mayor de 50 años que ya haya tenido antecedentes de cáncer, propiamente en él o en un familiar de primer grado, síndrome constitucional, pérdida de peso durante los últimos meses, que el dolor sea crónico, es decir, más de 12 semanas con este dolor, el cual no mejora con el tratamiento habitual, que es un dolor en reposo o un dolor de predominio nocturno, nos hacen sospechar en algo maligno. De igual manera, los actos de alarma, es muy importante descartar patologías, por ejemplo el síndrome de Caudequina, que es cuando el paciente tiene incontinencia urinaria, tiene anestesia en silla de montar, son datos que nos orientan a una caudequina, un síndrome de Caudequina. De igual manera que sea refractario al tratamiento, es decir, le iniciamos el tratamiento habitual, que puede ser con paracetamol y AINES, incluso opiáceos, y el cual no mejora, pues ya es un dato de alarma. Igual manera que tenga una fiebre, generalmente fiebre de origen desconocido, el cual nos haga sospechar ya sea de algún problema infeccioso o alguna malignidad. De igual manera que el paciente tenga inmunocompromiso, que esté tomando esteroides, que padezca alguna enfermedad, por ejemplo VIH-Sida, diabetes, mellitus, toma de esteroides de manera crónica. Recordemos que tomar esteroides de manera crónica nos tiende a generar osteoporosis, muchas veces osteoporosis a nivel vertebral, sea mayor de 50 años o de igual manera factor de riesgo para osteoporosis. La clasificación de acuerdo al tiempo la dividimos en aguda cuando es menor a 6 semanas, ¿sí? Que esto es lo más común que llega a la consulta médica. Pacientes con 1 o 2 días de dolor lumbar agudo intenso, pues generalmente la mayoría son agudas, subagudas de 6 a 12 semanas y crónicas mayores a 12 semanas. En las manifestaciones clínicas encontramos principalmente pues el dolor, las parestesias, un 93% de especificidad en radiculopatías, ¿sí? Tenemos que hacer maniobras especiales para descartar una radiculopatía o hipoestesias. En la exploración física, pues vamos a hacer la exploración visual. Por ejemplo, le decimos que se quite la camisa para descartar que no tenga presencia de vesículas y descartar un herpes zóster en este caso. Los signos de radiculopatía, las maniobras que generalmente recomienda la guía de práctica clínica, la principal es la maniobra de la SEC, la cual pues consiste en elevar la pierna del paciente y pues él nos refiere de que siente una paresia en el borde inferior de la pierna elevada.
La otra es la de Bragard, que es similar a la de la SEC, solo que aquí generamos una dorsiflexión del pie que elevamos, ¿sí? Hay otras maniobras como la de Neri o la de Weight. Sin embargo, las más comunes son la de la SEC y la de Bragard, ¿sí? Que tiene una alta especificidad. De igual manera tenemos que valorar los arcos de movilidad, la marcha, el equilibrio, el tono muscular y los reflejos. Tenemos que descartar enfermedades reumatológicas, esto principalmente en pacientes jóvenes, menores de 40 años. Por ejemplo, que tengan una oligoartritis, uveitis o antecedente familiar de espondiloartropatías. Tenemos que descartar igual fracturas vertebrales en pacientes mayores de 60 años con antecedente de osteoporosis, el uso crónico de esteroides o que sean pacientes femeninos. Dentro de los estudios paraclínicos, pues en sí la guía de práctica clínica recomienda que un paciente con lumbalgia aguda inicialmente no es necesario tomar una radiografía. Sin embargo, comenta que la radiografía se recomienda cuando el paciente no mejora el tratamiento inicial, ¿sí? O que ya es una lumbalgia subaguda o crónica. En esos casos ya se recomienda tomar la radiografía PI lateral de columna para descartar problemas principalmente a nivel vertebral. Pues en los estudios de imagen, de igual forma, en caso de datos de alarma, sospecha de deformidad o fracturas vertebrales, de igual manera para ver los espacios intervertebrales que muchas veces están disminuidos, ¿sí? En el caso de los laboratorios, pues solo en caso de pacientes con déficit neurológico progresivo, como la VH, la BCG y la PCR, esto principalmente en pacientes jóvenes con sospecha de enfermedades autoinmunes como la espondilitis anquilosante, en la que hay que descartar que estén elevadas estas reactantes de fase aguda, ¿sí? Y de igual manera estudios más avanzados de imagen como la tomografía y la resonancia magnética solo en casos específicos, por ejemplo en caso de sospecha de hernias discales, neoplasias o infecciones, ¿sí? Que pues por ejemplo en el caso de la enfermedad de POT menciona de que la radiografía no es muy sensible para identificarlo, sin embargo una tomografía, una resonancia tiene un alto nivel de sensibilidad para ubicarlos la infección a nivel lumbar y pues brindarle el diagnóstico y tratamiento al paciente, ¿sí? Por ejemplo aquí podemos ver una hernia discal lumbar que pues es más sensible a este tipo de estudio, la resonancia magnética. En el tratamiento lo divide la guía de práctica clínica como un tratamiento farmacológico o no farmacológico. El tratamiento farmacológico menciona que en la lumbalgia aguda o subaguda el tratamiento de primera elección es el paracetamol, ¿sí? Ahora menciona que si paracetamol no da buenos resultados, el de segunda elección son los AINES, ¿sí? En el caso de la lumbalgia crónica, combinar un paracetamol con AINE, por ejemplo, paracetamol y ibuprofeno. Menciona que el ibuprofeno tiene una mejor tolerancia a nivel gastrointestinal, ¿sí? En el caso de que no haya respuesta a los AINES, podemos agregar un opiáceo, como la morfina, por ejemplo, menciona, entre otros. Si hay fracaso del tratamiento, igual se puede usar antidepresivos tricíclicos como la gabapentina, la pregabalina o la carbamazepina. De igual manera, comenta que el uso de relajantes musculares es limitado, sin embargo, puede usarse aunado a un AINE. Igual menciona la guía práctica clínica que no hay evidencia que la vitamina B aporte grandes beneficios, ¿sí? Entonces, básicamente el tratamiento es enfocado al dolor en base a la escala de la OMS para el dolor, pues nos vamos de menos a más dependiendo de la respuesta clínica que vaya teniendo el paciente. Ahora en el tratamiento no farmacológico, principalmente vamos a sugerirle al paciente reducción de peso, en el caso de tenga sobrepeso u obesidad, las medidas de higiene postural, por ejemplo aquí podemos ver en la imagen las medidas de higiene postural, cómo se debe sentar adecuadamente el paciente, cómo debe dormir adecuadamente, cómo levantar objetos de la forma adecuada, ¿sí? Entonces es muy importante explicarle al paciente en imágenes, ¿sí? Para que él mejore sus medidas de higiene postural y no tenga tanto problema con la lumbalgia de manera recidivante.
igual manera, comenta la guía de práctica clínica, se puede usar calor local, ¿sí? En la región donde refiere dolor el paciente. En caso de lumbalgia crónica, enviar a medicina de rehabilitación, ¿sí? Y bueno, aquí encontramos el algoritmo que viene en la guía de práctica clínica. Paciente adulto con lumbalgia, pues inicialmente la historia clínica, la exploración física, lo que comentábamos anteriormente, comenta ver primero los factores de riesgo, los físicos, psicosociales y laborales, preguntarle en qué trabaja, si ha tenido algún problema en su trabajo, si está estresado, factores de riesgo para depresión, si en su trabajo tiene que levantar cosas muy pesadas, ¿sí? Diferenciar si es un dolor de tipo mecánico o de tipo inflamatorio. Hay que hacer exploración neurológica completa y pues la semiología del dolor. Entonces, en base al tiempo que tenga el paciente, si es una lumbalgia aguda va a ser menor a 6 semanas, que es lo más común. Si es subaguda es entre 6 a 12 semanas. Tratamiento no farmacológico, pues más que nada las medidas de higiene postural, ¿sí? Y el tratamiento farmacológico de primera línea quedamos que era el paracetamol. En caso de que no haya respuesta adecuada, le iniciamos un AINE, lo podemos combinar, ¿sí? Y si no hay respuesta, se le puede agregar un opiáceo y así nos vamos en escala. En el caso que haya mejoría, pues ya pues simplemente se refuerzan las medidas de educación, de higiene postural, ¿sí? Y se le brinda el alta, ¿sí? Para que se reincorpore a su trabajo. Y en el caso de que sea una lumbalgia crónica mayor a 12 semanas, pues igual, tratamiento no farmacológico, medidas de higiene postural, tratamiento de primera y segunda línea, paracetamol y AINES, y pues quedamos que se tiene que enviar a rehabilitación física, ¿sí? Y pues igual en el caso que haya mejoría se da de alta al paciente y se le enfatizan sus medidas de higiene postural. En el caso de que no haya mejoría, pues hay que identificar los datos de cronicidad, los factores de riesgo, valorar estudios de imagen, lo que les comentaba, las radiografías, ¿sí? Y búsqueda de datos neurológicos. Se envía a segundo nivel y ya en segundo nivel pues ya el especialista va a decidir cuál es el tratamiento adecuado, si le tiene que hacer algún otro tipo de estudio de imagen, ¿sí? Y aquí menciona los tratamientos de tercera y cuarta línea, relajantes musculares, opiáceos y antidepresivos tricíclicos. Y bueno, un pequeño caso clínico para que quede un poquito más reforzado el tema de lumbalgia. Encontramos un varón de 25 años que acude a nuestra consulta por presentar dolor en la región dorsolumbar de varios meses de evolución que irradia la cara posterior del muslo. El paciente refiere despertarse por la noche con dolor que mejora a lo largo del día y con el ejercicio tras realizar fisioterapia. El dolor se intensifica en la región lumbosacra. Diagnóstico de sospecha, pues aquí nos brindan las opciones: lumbalgia aguda, espondilitis anquilosante, enfermedad de POT u osteoporosis. Entonces, en los casos clínicos, pues tenemos que ver inicialmente la epidemiología, tenemos que ver el sexo, la edad del paciente, un paciente joven de 25 años que acude por dolor en la región dorsolumbar, menciona de varios meses, entonces indagamos que es un dolor tipo crónico, es una lumbalgia crónica, que además tiene un componente de radiculopatía, dice que irradia la región posterior del muslo, ¿sí? Entonces, además comenta que el dolor generalmente es en reposo, ¿sí? Por las noches, que mejora a lo largo del día, es decir, con la actividad física. Entonces, eso nos habla de un probable dolor de tipo inflamatorio, ¿sí? Entonces, en este caso, hay que descartar principalmente una enfermedad de tipo autoinmune, ¿sí? Por la edad del paciente, que es un dolor tipo inflamatorio y además es un dolor crónico a nivel dorsolumbar, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, la respuesta es una espondilitis anquilosante, ¿sí? Más que nada abonado a los datos clínicos del paciente joven, dolor lumbar crónico, ¿sí? Aunque el caso clínico pues no tiene muchos datos que nos podrían ayudar más, simplemente con esos datos clave nos podemos dar una idea de cuál puede ser el diagnóstico, ya que muchas veces en el ENAR suelen dar casos clínicos muy cortos. Sin embargo, ustedes tienen que buscar en el caso clínico las palabras clave, ¿sí? Como en este caso, aquí subrayé las
palabras claves del caso clínico para poder llegar al diagnóstico de una espondilitis anquilosante, que aquí podemos verlo en la siguiente imagen, ¿sí? Que es una inflamación crónica que involucra articulación sacroiliaca y vertebral, de predominio en todo el esqueleto axial, es decir, en toda la región central del cuerpo, ¿sí? Una entesitis de característica importante es una espondiloartropatía. Dentro de la epidemiología, pues quedamos que es en pacientes jóvenes de la segunda a la tercera década de la vida, de predominio en varones, con predominio del antígeno leucocital humano, el B27, HLA-B27, ¿sí? La genética. Las manifestaciones clínicas: rigidez matutina mayor a 1 hora, que mejora con actividad física y en reposo aumenta. Entonces eso nos habla de un dolor tipo inflamatorio, ¿sí? Entonces hay además entesitis, tuberosidad tibial, tendón de Aquiles y manifestaciones extraarticulares como la uveitis anterior, ¿sí? La imagen característica es en columna de bambú, en caña de bambú, que muchas veces este es un dato clave que brindan en los casos clínicos a la hora de tomarle los estudios de imagen a estos pacientes. Entonces, es un caso de un tipo de lumbalgia que no es tan común, ¿sí? Pero que pues nos ayuda a través de los datos clínicos característicos a llegar a este tipo de diagnóstico, ¿sí? En un caso clínico de espondilitis anquilosante. Y bueno, eso sería todo por parte de un servidor. Si tienen alguna duda o algo, pueden comentar sin ningún problema, ¿sí?